La noción de que una guerra con Irán es inevitable es una afirmación que puede ser influenciada por una serie de factores geopolíticos, históricos y estratégicos. La situación geopolítica en torno a Irán en 2024 sigue siendo compleja y está marcada por varios desafíos y tensiones que contribuyen a la percepción de que un conflicto con Irán podría ser inevitable. Estos son algunos de los puntos clave basados en las consideraciones internacionales más recientes. Desafíos políticos internos. En el amanecer de 2024, Irán se encuentra en una encrucijada de significativas proporciones políticas y económicas. La República Islámica, que se ha mantenido como un pilar de desafío y resistencia frente a la presión occidental, ahora mira hacia adentro, hacia las profundidades de su propia crisis doméstica. Con las elecciones parlamentarias en el horizonte, el aire se carga con la electricidad de la anticipación y la ansiedad. La economía, golpeada por sanciones y mal manejo, tambalea bajo el peso de una inflación galopante que ha erosionado el poder adquisitivo de sus ciudadanos, dejando a una mayoría luchando por mantenerse a flote en un mar de pobreza. Este escenario económico sombrío no es solo una estadística fría, es la realidad diaria para millones de iraníes cuyas vidas están marcadas por la incertidumbre. La inflación no es simplemente un número que fluctúa en los informes económicos, es el aumento constante en el precio del pan, el arroz, la carne y la medicina. Es el padre que regresa a casa con las manos vacías, la madre que diluye la leche para que alcance un día más, y los jóvenes cuyos sueños de educación y empleo se desvanecen ante la dura luz del amanecer. El gobierno iraní, plenamente consciente de la correlación entre la estabilidad interna y su postura en el escenario mundial, podría verse tentado a adoptar una política exterior más agresiva como una distracción conveniente de los problemas internos. La historia ha demostrado repetidamente que un liderazgo bajo fuego interno a menudo busca un enemigo externo para unificar a la nación y desviar la atención. Sin embargo, este es un juego peligroso que podría llevar a Irán a un aislamiento aún mayor y posiblemente a enfrentamientos militares con adversarios que han estado al acecho, esperando una excusa para intervenir. El régimen iraní también está jugando una partida delicada con su propia gente. Las elecciones parlamentarias son vistas como un referéndum sobre la dirección actual del país. Una participación significativa podría legitimar al gobierno actual, mientras que una baja participación podría ser interpretada como un signo de descontento generalizado y una llamada al cambio. El resultado podría reconfigurar el paisaje político iraní y, por extensión, su política exterior. En este contexto, la diplomacia internacional se convierte en un acto de equilibrio para Teherán. Por un lado, necesita aliviar las sanciones para resucitar su economía moribunda. Por otro lado, no puede parecer débil ni dispuesto a comprometer sus principios revolucionarios o su soberanía. Las potencias mundiales observan atentamente, buscando aprovechar la situación para sus propios fines estratégicos o para fomentar un cambio en la política iraní que favorezca sus intereses. La crisis económica de Irán no es solo un asunto interno, tiene ramificaciones que se extienden mucho más allá de sus fronteras. A medida que los ciudadanos luchan con la pobreza y la inflación, el gobierno debe navegar cuidadosamente entre las demandas internas de reforma y la presión externa para mantener su posición en asuntos globales. La tensión entre estas fuerzas podría llegar a definir no solo el futuro inmediato de Irán, sino también su papel en el tablero geopolítico más amplio. En última instancia, cómo maneje Irán esta coyuntura crítica determinará si se dirige hacia una era de renovación y diálogo o hacia un periodo de mayor aislamiento y posible conflicto. Tensiones con Estados Unidos. En el cambiante ajedrez geopolítico del Medio Oriente, la relación entre Estados Unidos e Irán se ha tensado hasta un punto crítico que presagia la posibilidad de un enfrentamiento. La ausencia de detalles específicos en los informes no disminuye la gravedad de la situación, más bien subraya la nebulosa complejidad de las tensiones que se han ido acumulando como capas de sedimento a lo largo de los años. Estas tensiones no son nuevas, pero cada vez que resurgen traen consigo el espectro de un conflicto que podría desestabilizar aún más una región ya convulsa. La relación entre Estados Unidos e Irán es un entramado de desconfianzas y malentendidos históricos, exacerbados por diferencias ideológicas y estratégicas. Desde la Revolución Islámica de 1979, que transformó a Irán en una teocracia y culminó con la crisis de rehenes en la embajada estadounidense,
hasta el reciente abandono del acuerdo nuclear por parte de Estados Unidos, cada acción ha sido como una chispa en un almacén de pólvora. La administración estadounidense actual se encuentra en una encrucijada diplomática. Por un lado, debe manejar la presión interna para actuar contra lo que se percibe como una amenaza iraní en expansión, y por otro, debe sopesar las consecuencias globales de una nueva guerra en el Medio Oriente. La estrategia de máxima presión implementada por administraciones previas ha dejado a Irán económicamente asfixiado, pero lejos de ser sumiso, el país ha respondido con una postura desafiante, enriqueciendo uranio más allá de los límites acordados y proyectando su poder militar en la región a través de aliados y proxies. Mientras tanto, analistas y diplomáticos buscan desesperadamente salidas a esta tensión creciente. Las propuestas varían desde la reanudación del diálogo para un nuevo acuerdo nuclear hasta un enfoque más regional que incluya a los vecinos de Irán y las preocupaciones de seguridad colectiva. La idea es clara: encontrar una solución diplomática que evite el conflicto y promueva la estabilidad regional. Sin embargo, las soluciones son esquivas. Los intereses en juego son vastos y las desconfianzas profundas. Cada movimiento táctico es observado con sospecha, cada declaración analizada en busca de significados ocultos. En este ambiente cargado, un error de cálculo o una provocación accidental podrían encender la mecha que muchos temen. La tensión entre Estados Unidos e Irán es un recordatorio constante de que en las relaciones internacionales los errores históricos no se olvidan fácilmente y las heridas abiertas no cicatrizan sin dejar cicatrices. La búsqueda de salidas a esta tensión es más que una necesidad diplomática, es un imperativo para la paz y la seguridad global. En última instancia, el desafío radica no solo en encontrar estas salidas, sino en convencer a las partes involucradas de caminar por ellas juntas, reconociendo que el costo de no hacerlo sería insoportable para todos. Actividades que socavan la estabilidad regional. El Instituto para el Estudio de la Guerra, con su pulso constante en las dinámicas de conflicto, ha arrojado luz sobre las maniobras de Irán y sus entidades afiliadas más allá de sus fronteras, revelando un patrón de conducta que desestabiliza la ya frágil armonía regional. Esta influencia se extiende como una sombra, a menudo silenciosa pero siempre presente, desafiando abiertamente la presencia y los intereses estadounidenses. Las actualizaciones del instituto no solo rastrean estos movimientos, sino que también profundizan en cómo estos reflejan y a la vez influyen en el proceso de toma de decisiones dentro del régimen iraní. La estrategia de Irán ha sido meticulosamente calculada, extendiendo su influencia a través de una red de grupos aliados en países como Siria, Líbano, Yemen e Irak. Estas relaciones no son meras conveniencias, son alianzas estratégicas diseñadas para proyectar poder y contrarrestar a adversarios regionales. A través de estas entidades, Irán ha conseguido una presencia indirecta pero potente que puede manipular los hilos de la estabilidad regional para su beneficio, desafiando así la hegemonía estadounidense sin entrar en un conflicto directo. La naturaleza de estas actividades es multifacética, incluyendo desde el apoyo militar y financiero a grupos armados hasta campañas de desinformación y ciberataques. El objetivo es doble: fortalecer la posición regional de Irán y crear un ambiente de incertidumbre que limite las opciones de Estados Unidos. Al hacerlo, Teherán no solo desafía el poder convencional, sino que también explota las vulnerabilidades asimétricas. La respuesta de Estados Unidos a estas actividades ha sido variada, oscilando entre la imposición de sanciones económicas y la realización de maniobras militares. Sin embargo, estas respuestas no existen en el vacío. Cada acción tiene una reacción correspondiente y las consecuencias pueden ser impredecibles. El instituto destaca cómo estas dinámicas afectan la estabilidad interna de Irán, alimentando un ciclo de acción y reacción que puede llevar a un endurecimiento aún mayor del régimen. Mientras tanto, el régimen iraní observa cuidadosamente el tablero global, sopesando cada movimiento en función de su impacto interno y externo. La estabilidad del régimen es primordial y sus líderes son conscientes de que las percepciones internacionales de fortaleza o debilidad pueden tener efectos directos en su autoridad dentro de Irán. Por lo tanto, la proyección de poder en el extranjero no es solo una cuestión de estrategia regional, es una herramienta esencial para mantener el control interno. En este complejo entorno, el Instituto para el Estudio de la Guerra provee un análisis crítico que ayuda a descifrar la lógica detrás de las acciones iraníes y las posibles trayectorias del conflicto regional.
regional. Con cada actualización se ofrece una ventana al pensamiento estratégico iraní y se subraya la importancia de entender no solo las acciones visibles, sino también las corrientes subterráneas que moldean el panorama geopolítico del Medio Oriente. La combinación de desafíos políticos internos, tensiones con Estados Unidos y otras potencias, y la participación en actividades que se perciben como desestabilizadoras para la región, contribuyen a una atmósfera de incertidumbre y especulación sobre posibles conflictos futuros. Aquí hay 6 puntos que suelen mencionarse en discusiones sobre la posibilidad de un conflicto con Irán. 1. Tensiones históricas. Desde la Revolución iraní de 1979, que marcó el fin de una monarquía pro-occidental y el nacimiento de la República Islámica de Irán, las relaciones entre este país y las potencias occidentales han estado marcadas por la desconfianza y la hostilidad. La revolución no solo transformó el paisaje político de Irán, sino que también reconfiguró las alianzas y las tensiones en el Medio Oriente. La nueva república, fundada bajo principios islámicos y con un fervor antiimperialista, emergió como un desafío directo a la influencia occidental en la región. La crisis de los rehenes en la embajada estadounidense en Teherán, que comenzó en noviembre de 1979, fue un punto de inflexión. Militantes iraníes tomaron como rehenes a 52 ciudadanos estadounidenses durante 444 días, un acto que no solo violaba las normas diplomáticas internacionales, sino que también sembraba una semilla de animosidad que crecería con los años. Este incidente no solo solidificó la imagen de Irán como un estado paria en la mente de muchos en Occidente, sino que también provocó una ruptura en las relaciones diplomáticas entre Irán y los Estados Unidos que persiste hasta hoy. El derribo del vuelo 655 de Iran Air por el USS Vincennes en 1988 añadió otra capa a esta relación ya complicada. El incidente, en el que murieron 290 pasajeros y tripulantes, fue percibido por Irán como un acto de agresión imperdonable, mientras que Estados Unidos lo calificó como un trágico error en medio de tensiones durante la guerra Irán-Irak. Este suceso dejó una cicatriz profunda en la memoria colectiva iraní y se convirtió en un símbolo de la hostilidad estadounidense. Estos eventos históricos han tenido repercusiones duraderas. Han alimentado narrativas nacionales en Irán que pintan a Estados Unidos como el Gran Satán, una fuerza que busca socavar la soberanía iraní y oprimir a la nación musulmana. Para muchas potencias occidentales, Irán se ha convertido en sinónimo de desafío y desestabilización, un actor que debe ser contenido o confrontado. A lo largo de las décadas, la relación entre Irán y Occidente ha sido una danza compleja de sanciones económicas, acuerdos nucleares fallidos y ocasionalmente tentativas de diplomacia. La persistente tensión entre estas culturas y sistemas políticos tan diferentes continúa siendo un punto focal de la política internacional, con implicaciones que resuenan mucho más allá de sus fronteras inmediatas. 2. Programa nuclear de Irán. La preocupación internacional sobre el programa nuclear de Irán ha estado en el epicentro de la política de seguridad global durante las últimas décadas. La posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares ha generado una alarma considerable, especialmente en países como Israel y Estados Unidos, que ven en ello no solo una amenaza a su seguridad, sino también un potencial desequilibrio del poder en la región del Medio Oriente. A pesar de las insistentes negativas por parte de Irán, que afirma que su programa nuclear tiene exclusivamente fines pacíficos y de desarrollo energético, el escepticismo y la vigilancia internacionales no han disminuido. El programa nuclear iraní ha sido objeto de sanciones, acuerdos y negociaciones internacionales. El Plan de Acción Integral Conjunto, conocido comúnmente como el Acuerdo Nuclear con Irán, fue un intento significativo por parte de la comunidad internacional para limitar y supervisar las capacidades nucleares iraníes. Sin embargo, la retirada de Estados Unidos del acuerdo durante la administración de Donald Trump y la reanudación de sanciones económicas contra Irán han llevado a un aumento de las tensiones y a un incumplimiento por parte de Irán de varios compromisos clave del acuerdo. Irán ha avanzado en el desarrollo y acumulación de varias armas convencionales. Posee una gama de misiles balísticos como los misiles Shahab-3, con un alcance que puede llegar hasta 2.000 kilómetros, capaces de alcanzar a muchos de sus vecinos regionales e
e incluso bases militares estadounidenses en la región. Además, Irán ha invertido en misiles de crucero como el SUMAR y en drones avanzados que han sido utilizados en conflictos regionales, demostrando su creciente capacidad militar asimétrica. La capacidad militar convencional de Irán, combinada con su influencia sobre grupos no estatales en la región, como Hezbolá en Líbano y las milicias chiitas en Irak, constituye una red de poder que puede actuar indirectamente contra los intereses estadounidenses y de sus aliados. Esta red también sirve como un elemento disuasorio, complicando las respuestas militares contra Irán y elevando el riesgo de un conflicto más amplio. El temor a un Irán nuclearmente armado no se limita a la producción potencial de armas nucleares. Se extiende al impacto que tal desarrollo tendría sobre la carrera armamentística en la región. Los rivales regionales de Irán, preocupados por su seguridad y disuasión, podrían verse tentados a desarrollar sus propias capacidades nucleares, desencadenando una proliferación nuclear en una de las regiones más volátiles del mundo. En este contexto, la diplomacia internacional enfrenta un desafío formidable. Debe navegar entre las demandas de seguridad regional, las aspiraciones nacionales iraníes y los imperativos globales contra la proliferación nuclear. Las negociaciones son intrincadas y están cargadas de desconfianza histórica y rivalidades estratégicas. La comunidad internacional continúa buscando una solución que garantice la transparencia del programa nuclear iraní y evite una escalada militar, manteniendo abiertos los canales diplomáticos para un posible compromiso futuro. 3. Influencia regional. La expansión de la influencia de Irán en Oriente Medio es una estrategia meticulosamente orquestada que se ha manifestado a través de diversos métodos y en múltiples frentes. La República Islámica ha utilizado tanto la diplomacia como la fuerza militar para afianzar su presencia y su agenda en la región, creando una red de alianzas que se extiende a través de las fronteras nacionales y los conflictos sectarios. El apoyo de Irán al gobierno sirio de Bashar al-Assad es un ejemplo claro de cómo Teherán ha buscado proyectar su poder más allá de sus fronteras nacionales. La guerra civil siria, que comenzó como un levantamiento popular y se transformó en un conflicto multifacético, proporcionó a Irán una oportunidad para consolidar su influencia en Levante. A través de la asistencia militar y económica al régimen de Assad, Irán ha asegurado un aliado clave en la región, mientras que simultáneamente ha extendido su propio alcance estratégico. El apoyo iraní a grupos como Hezbolá en Líbano también es indicativo de su enfoque en la construcción de una red de aliados no estatales. Hezbolá, considerado por muchos como un proxy iraní, ha sido fundamental en la promoción de los intereses iraníes en la región, incluyendo el enfrentamiento contra Israel y la lucha por la influencia en Siria. Este grupo ha crecido desde una milicia a una fuerza política y militar significativa en Líbano, en gran parte gracias al apoyo continuo de Irán. Estas acciones han provocado una respuesta de los países vecinos y de potencias extrarregionales. Las monarquías del Golfo, lideradas por Arabia Saudita, ven con recelo el crecimiento de la influencia chiita, interpretándola como una amenaza directa a sus propios regímenes sunitas. Estas naciones han respondido con medidas que van desde la confrontación directa hasta el fortalecimiento de sus propias alianzas regionales y la búsqueda de apoyo internacional para contrarrestar a Irán. Las potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, también han expresado su preocupación por el papel de Irán en la región. La presencia militar iraní en Siria y su apoyo a grupos armados son vistos como desestabilizadores y como un desafío a la seguridad de sus aliados, particularmente Israel. Además, existe el temor de que la expansión de la influencia iraní pueda proporcionarle una mayor libertad para operar en el ámbito militar, incluyendo el desarrollo potencial de armamento nuclear. En respuesta a estos movimientos estratégicos de Irán, se ha observado un incremento en las ventas de armas y en los acuerdos de defensa entre las potencias occidentales y los países del Golfo. Además, se han intensificado las operaciones militares y los ejercicios conjuntos en un intento por asegurar un equilibrio de poder favorable y por disuadir a Irán de cualquier agresión potencial. La influencia iraní en Oriente Medio, por lo tanto, no es simplemente una cuestión de expansión territorial o ideológica, es un complejo tablero de ajedrez geopolítico donde cada movimiento tiene implicaciones profundas para la seguridad y la estabilidad regional. La interacción entre las ambiciones iraníes y las respuestas internacionales continúa configurando el futuro
futuro político y militar del Medio Oriente. 4. Conflictos proxy. La implicación de Irán en conflictos por poderes en Oriente Medio subraya la naturaleza compleja y multifacética de su política exterior. En Yemen, la República Islámica ha sido acusada de proporcionar apoyo a los rebeldes hutíes, una minoría chiita que ha tomado grandes porciones del país, incluida la capital, Saná. Este conflicto se ha convertido en un punto crítico en la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, que lidera una coalición militar apoyando al gobierno yemení reconocido internacionalmente. La prolongada guerra ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, y la presunta intervención de Irán ha intensificado las acusaciones de que está fomentando inestabilidad en la región. La participación de Irán en estos conflictos ha sido interpretada por muchos como parte de una estrategia más amplia para consolidar un corredor de influencia chiita que se extienda desde Teherán hasta el Mediterráneo. Esto ha alarmado a las naciones del Golfo, que ven la expansión de la influencia chiita como una amenaza directa a sus propios gobiernos predominantemente sunitas. La respuesta de estas naciones ha variado desde el fortalecimiento de sus propias capacidades militares hasta la búsqueda de alianzas más estrechas con potencias occidentales, particularmente con Estados Unidos. Estados Unidos e Israel, por su parte, han observado con preocupación el creciente activismo regional de Irán. En Washington y en Jerusalén, el temor es que la consolidación del poder iraní pueda desestabilizar aún más la región y poner en peligro sus propios intereses de seguridad nacional. Como resultado, tanto Estados Unidos como Israel han adoptado políticas que buscan contener la influencia iraní, incluyendo sanciones económicas, operaciones encubiertas y, en algunos casos, acciones militares directas. El entrelazamiento de intereses nacionales, rivalidades regionales y alianzas internacionales ha hecho que los conflictos proxy en los que Irán está involucrado sean particularmente resistentes a las soluciones diplomáticas. Cada parte involucrada ve estos conflictos a través del prisma de sus propias preocupaciones de seguridad, lo que hace que un terreno común para el diálogo sea difícil de encontrar. En este contexto, Irán continúa buscando maneras de afirmar su poder y proteger sus intereses, mientras que sus adversarios buscan contrarrestar su influencia a través de una variedad de medios políticos y militares. 5. Políticas internacionales. La implicación de Irán en conflictos por poderes en Oriente Medio subraya la naturaleza compleja y multifacética de su política exterior. En Yemen, la República Islámica ha sido acusada de proporcionar apoyo a los rebeldes hutíes, una minoría chiita que ha tomado grandes porciones del país, incluida la capital, Saná. Este conflicto se ha convertido en un punto crítico en la rivalidad entre Irán y Arabia Saudita, que lidera una coalición militar apoyando al gobierno yemení reconocido internacionalmente. La prolongada guerra ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, y la presunta intervención de Irán ha intensificado las acusaciones de que está fomentando inestabilidad en la región. La participación de Irán en estos conflictos ha sido interpretada por muchos como parte de una estrategia más amplia para consolidar un corredor de influencia chiita que se extienda desde Teherán hasta el Mediterráneo. Esto ha alarmado a las naciones del Golfo, que ven la expansión de la influencia chiita como una amenaza directa a sus propios gobiernos predominantemente sunitas. La respuesta de estas naciones ha variado desde el fortalecimiento de sus propias capacidades militares hasta la búsqueda de alianzas más estrechas con potencias occidentales, particularmente con Estados Unidos. Estados Unidos e Israel, por su parte, han observado con preocupación el creciente activismo regional de Irán. En Washington y en Jerusalén, el temor es que la consolidación del poder iraní pueda desestabilizar aún más la región y poner en peligro sus propios intereses de seguridad nacional. Como resultado, tanto Estados Unidos como Israel han adoptado políticas que buscan contener la influencia iraní, incluyendo sanciones económicas, operaciones encubiertas y, en algunos casos, acciones militares directas. El entrelazamiento de intereses nacionales, rivalidades regionales y alianzas internacionales ha hecho que los conflictos proxy en los que Irán está involucrado sean particularmente resistentes a las soluciones diplomáticas. Cada parte involucrada ve estos conflictos a través del prisma de sus propias preocupaciones de seguridad, lo que hace que un terreno común para el diálogo sea difícil de encontrar. En este contexto, Irán continúa buscando maneras de afirmar su poder y proteger sus intereses, mientras que sus adversarios buscan contrarrestar su influencia a través
través de una variedad de medios políticos y militares. 6. Retórica belicista. La retórica entre Irán y países como Estados Unidos e Israel ha sido históricamente cargada, con declaraciones beligerantes que a menudo dominan los titulares y alimentan la percepción pública de una inminente confrontación. Esta belicosidad verbal no es meramente simbólica. En muchos casos ha precedido a escaladas reales en tensiones militares y ha justificado posturas defensivas más agresivas por parte de los países involucrados. El lenguaje utilizado por los líderes iraníes, a menudo impregnado de un fervor ideológico, ha sido interpretado como una señal de las intenciones de Teherán de desafiar el orden regional existente. Las proclamas de líderes iraníes que denuncian la presencia y políticas occidentales en Oriente Medio se han convertido en una constante en la narrativa política del país. Estas declaraciones, junto con el apoyo a grupos armados y la realización de maniobras militares, se presentan como pruebas de la determinación iraní de resistir lo que perciben como intentos de dominación extranjera. Del mismo lado, las respuestas de Estados Unidos e Israel han sido igualmente contundentes. Las administraciones estadounidenses han alternado entre la diplomacia y la confrontación, pero incluso durante los periodos de negociación, la retórica ha tendido a ser dura. Israel, por su parte, ha sido intransigente en su postura contra lo que considera una amenaza existencial, con líderes israelíes expresando abiertamente su disposición a tomar medidas unilaterales contra Irán para asegurar su seguridad nacional. Esta atmósfera de antagonismo verbal crea un ciclo de acción-reacción, donde cada declaración o ejercicio militar es visto como un preludio a un posible conflicto armado. La retórica inflamatoria no solo aumenta la desconfianza entre los gobiernos, sino que también puede influir en la opinión pública y en los legisladores, quienes pueden presionar por políticas más duras contra Irán. Las negociaciones internacionales, como las relacionadas con el programa nuclear iraní, pueden verse socavadas por declaraciones provocativas que hacen más difícil para los líderes políticos vender a sus ciudadanos y aliados cualquier forma de compromiso. La retórica agresiva puede entonces convertirse en un obstáculo para la resolución pacífica de disputas al alimentar percepciones erróneas y exacerbar las tensiones. En un mundo donde la información se difunde rápidamente y las declaraciones pueden ser amplificadas o tergiversadas a través de múltiples plataformas, el impacto de la retórica en las relaciones internacionales es más significativo que nunca. En el caso de Irán y sus adversarios regionales y extrarregionales, las palabras no son solo viento, pueden ser precursores de tormentas por venir o, alternativamente, ser utilizadas para calmar las aguas turbulentas si se emplean con prudencia y visión hacia el futuro. La historia demuestra que la guerra no es un destino ineludible, sino una elección. A pesar de las tensiones y la retórica agresiva, la diplomacia sigue siendo una herramienta poderosa capaz de cambiar el curso de las relaciones internacionales. Los cambios políticos, la presión económica y el deseo colectivo de paz pueden abrir caminos inesperados hacia la reconciliación. Por lo tanto, es vital continuar fomentando el diálogo y la comprensión mutua, recordando que incluso en medio de la adversidad, la posibilidad de una paz duradera permanece siempre al alcance. Gracias por llegar hasta el final. Deja tu opinión en la caja de comentarios. Te estaremos leyendo. Recuerda dejar un like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.